No verás ni un solo centavo de mi dinero. ¡Nada!, gritó Alejandro, con una crueldad que me heló la sangre hasta los huesos. Acabábamos de regresar del funeral de mi esposa, y mi hijo ya había cambiado por completo. Sus ojos brillaban con una codicia que yo nunca había visto antes. «Los 300 millones de dólares son míos ahora, papá», continuó él, agitando los papeles del testamento frente a mí. «Todo es mío. ¿Y tú? Tú ya no significas nada aquí». Solo 12 horas. Solo habían pasado 12 horas desde que enterramos al amor de mi vida, y mi propio hijo me estaba echando de la casa que habíamos construido juntos durante 40 años de matrimonio. «Alejandro, por favor», susurré, todavía vestido de luto, con el rostro surcado por las lágrimas. «Acabamos de enterrar a tu madre. ¿Cómo puedes ser tan cruel?» «¿Cruel?», se rió él con desprecio. «Sabes que es cruel, papá. Eres tú viviendo todos estos años como un parásito del dinero de mamá. Pero esos días se acabaron. Esta casa es mía, el dinero es mío, y tú no eres nada». El abogado, el doctor Eduardo Fernández, se aclaró la garganta incómodamente desde el rincón de la sala. Él era quien había leído el testamento esa mañana, confirmando que mi esposa Isabel había dejado toda su fortuna a nuestro único hijo. Pero algo en sus ojos me decía que había más de lo que se veía a simple vista. «Tienes 24 horas para largarte», declaró Alejandro, paseándose por la sala como un conquistador. «Y no te atrevas a molestarme de nuevo. No eres mi responsabilidad. Durante 40 años viviste de mamá, pero ahora vas a aprender lo que significa trabajar de verdad». Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una indignación que crecía como fuego en mi pecho. Este era el niño pequeño que yo había cargado en mis brazos, a quien había enseñado a andar en bicicleta, a quien había consolado en cada pesadilla. «¿Al menos leíste el testamento completo?», murmuró de repente el doctor Eduardo, y algo en su tono hizo que Alejandro se detuviera de golpe. «¿Qué quieres decir con eso?», lo desafió mi hijo, pero por primera vez desde la lectura vi un destello de incertidumbre en sus ojos. El doctor Eduardo intercambió una mirada conmigo, y supe exactamente a qué se refería. Una sonrisa casi imperceptible tocó mis labios mientras observaba cómo el rostro de Alejandro comenzaba a palidecer. «Nada importante», respondió el abogado, pero su sonrisa burlona decía lo contrario. «Supongo que ya lo averiguarás». Alejandro se acercó a mí con pasos agresivos. «No me importa lo que diga ese papel. El dinero es mío, esta casa es mía, y tú te vas ahora mismo». Me empujó hacia la puerta con tanta fuerza que casi pierdo el equilibrio. «¿Sabes qué? Tampoco quiero verte en más funerales. Para mí, desde hoy estás muerto». El sonido de la puerta cerrándose de golpe resonó por toda la casa como un disparo. Me quedé de pie en la entrada bajo la lluvia ligera que había comenzado a caer, mirando la casa donde había sido feliz durante 4 décadas, las ventanas que Isabel y yo habíamos elegido juntos, el jardín que habíamos plantado, los recuerdos que ahora se convertían en cenizas. Caminé lentamente hacia mi coche, sintiendo cada paso como si llevara piedras en los zapatos. Mi traje negro se estaba empapando, pero no me importaba. El frío de la lluvia no era nada comparado con el hielo que sentía en mi corazón. El doctor Eduardo salió corriendo detrás de mí. «Don Roberto, por favor, espere», gritó, mientras se acercaba con un maletín bajo el brazo. «Necesito hablar con usted. Es importante». Lo miré a los ojos y vi algo que me tranquilizó. Complicidad, conocimiento, la misma expresión que había visto en el rostro de Isabel cuando tenía un as bajo la manga. «¿Es sobre lo que creo?», pregunté en voz baja. Él asintió seriamente. Su esposa era más inteligente de lo que Alejandro imagina. ¿Y usted? Usted necesita saber toda la verdad antes de que sea demasiado tarde. Subí al coche con el doctor Eduardo, y mientras nos alejábamos de la casa, vi a Alejandro espiando a través de la ventana principal de la sala. Su expresión había cambiado. Ya no era triunfante. Estaba preocupado, porque no sabía lo que yo estaba a punto de descubrir.
El doctor Eduardo me llevó a su oficina en silencio. Durante el trayecto, mi mente vagaba entre la incredulidad y una ira sorda que crecía en mi pecho como un incendio. 40 años. 40 años de matrimonio con Isabel. De construir juntos no solo una fortuna, sino una familia. Y ahora mi propio hijo me había expulsado como si fuera un extraño. «Siéntese, Roberto», dijo Eduardo tan pronto como llegamos a su despacho. Sus ojos reflejaban una mezcla de lástima y algo más, algo que parecía esperanza. Me hundí en la silla de cuero frente a su escritorio, el mismo lugar donde Isabel y yo habíamos firmado nuestro testamento hace años. Las paredes estaban llenas de los diplomas del doctor Eduardo y fotografías familiares, recordándome todo lo que acababa de perder. «Roberto, hay algo que Alejandro no sabe», comenzó él, mientras abría el maletín que había traído del coche. Su esposa era una mujer extraordinariamente previsora y conocía muy bien el carácter de su hijo. Saqué un pañuelo de mi bolsillo y me sequé las lágrimas que no dejaban de fluir. «Doctor Eduardo, por favor, ya perdí a mi esposa, ahora he perdido a mi hijo. No me dé falsas esperanzas». «No son falsas esperanzas, Roberto, son hechos legales». Él extendió varios documentos sobre la mesa. ¿Recuerda cuando Isabel insistió en que nos reuniéramos a solas hace 6 meses, sin Alejandro? Asentí lentamente. Isabel había sido muy específica sobre esa reunión. Dijo que tenía asuntos privados que discutir, cosas que nos concernían solo a nosotros como pareja. Ese día su esposa preparó un anexo al testamento, una cláusula muy específica que solo se activaría bajo ciertas circunstancias. El doctor Eduardo señaló un párrafo en uno de los documentos. Si Alejandro mostraba crueldad extrema hacia usted, especialmente durante el período de luto, toda la herencia volvería automáticamente a usted. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que su esposa sabía exactamente qué tipo de persona era su hijo y se aseguró de protegerlo a usted. El doctor Eduardo sonrió por primera vez en todo el día. Los $300 millones, la casa, las propiedades, todas las inversiones, todo vuelve a ser suyo. Si podemos demostrar que Alejandro cumplió las condiciones de la cláusula, las lágrimas cambiaron de sabor. Ya no eran de tristeza, sino de una emoción que no podía definir. Alivio, tal vez, o justicia. ¿Y cómo probamos eso?, pregunté con voz temblorosa. El doctor Eduardo sacó su teléfono y me lo mostró. En la pantalla, una aplicación de grabación estaba claramente activa. Grabé toda la conversación de esta tarde. Cada palabra cruel, cada insulto, cada momento en que lo echó de la casa donde usted acababa de llorar a su esposa. Me llevé las manos a la cara y lloré, pero ahora lloraba de gratitud hacia Isabel, mi querida Isabel, quien incluso desde la tumba seguía cuidando de mí. Hay más, continuó el doctor Eduardo. Su esposa también dejó instrucciones muy específicas. Debe permitir que Alejandro crea que tiene el control por un tiempo. Debe dejarlo cometer errores que muestren su verdadero carácter al mundo. Solo entonces podremos activar la cláusula definitivamente. ¿Quiere decir que tengo que seguir fingiendo que estoy arruinado? Exactamente. Su esposa conocía a su hijo mejor que nadie. Ella sabía que el poder lo corrompería rápidamente y que usted necesitaría tiempo para decidir si realmente quería recuperarlo todo o si prefería darle a Alejandro una última oportunidad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad continuaba a su ritmo normal, ajena al drama que se desarrollaba en nuestras vidas. Pensé en Isabel, en cómo siempre había estado 3 pasos por delante de todos en los negocios. Aparentemente, también había estado 3 pasos por delante en la protección de su familia. ¿Qué tengo que hacer ahora?, pregunté sin voltear. Vaya a un hotel modesto. Actúe como si realmente lo hubiera perdido todo. Yo me encargaré de monitorear las acciones de Alejandro. Según las instrucciones de su esposa, él mostrará su verdadera cara muy pronto. ¿Y si no lo hace? ¿Y si realmente ha cambiado? ¿Y si esto fue solo una reacción al dolor?
El doctor Eduardo se acercó y puso una mano paternal en mi hombro. Roberto, con todo el respeto, usted y yo sabemos que eso no va a pasar. Alejandro mostró hoy quién es realmente. Su esposa sabía esto, y por eso preparó todo esto. Tomé los documentos y los guardé cuidadosamente en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Cuánto tiempo tengo? Las cláusulas pueden activarse en cualquier momento durante los próximos 6 meses, pero su esposa sugirió esperar al menos 30 días para ver el patrón completo del comportamiento de Alejandro. Salimos de la oficina cuando el sol ya se había puesto. El doctor Eduardo me acompañó a un hotel modesto en el centro, un lugar que nunca habría considerado en mi vida anterior, pero que ahora se convertiría en mi hogar temporal. Una cosa más, Roberto, me dijo antes de despedirse. Su esposa dejó una carta para usted con instrucciones de entregarla solo después de que Alejandro mostrara su verdadero carácter. Sacó un sobre sellado de su maletín. Creo que ha llegado el momento. Me quedé solo en esa pequeña y modesta habitación, con el sobre en mis manos temblorosas. En la cubierta, escrito con la letra familiar de Isabel, estaba mi nombre. Para mi querido Roberto. El hombre más fuerte que conozco. Mis manos temblaban mientras rompía el sello del sobre. La letra de Isabel era inconfundible, esa escritura elegante que había admirado durante 40 años de matrimonio. Me senté en la cama del hotel, y bajo la luz tenue de la lámpara de noche, comencé a leer la carta que mi esposa había escrito para este momento exacto. Mi querido Roberto, si estás leyendo esto, significa que Alejandro ha mostrado su verdadera cara, y mi plan se está desarrollando como esperaba. Perdóname por no contarte todo mientras estaba viva, pero necesitaba que tu reacción fuera genuina para que él creyera completamente en su victoria. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro mientras continuaba leyendo. Durante los últimos años, observé cómo nuestro hijo se volvía cada vez más codicioso y cruel. ¿Recuerdas cuando despidió a don Manuel, nuestro jardinero, solo porque pidió un pequeño aumento después de 20 años de servicio leal? ¿O cuando se negó a ayudar a tu sobrino Daniel cuando perdió su trabajo? Vi cómo trata a las empleadas domésticas, cómo habla de la gente que tiene menos dinero que nosotros. Pausé la lectura y miré por la ventana de la habitación. De hecho, Isabel había visto lo que yo me había negado a aceptar durante años. Nuestro hijo se había convertido en una persona que no reconocíamos. Pero hay algo más que debes saber, mi amor. Los $300 millones que aparecen en el testamento oficial no son toda nuestra fortuna. Hay cuentas adicionales, propiedades registradas a tu nombre, inversiones que solo tú y yo conocemos. El total real de nuestros activos asciende a $450 millones. Mi corazón se detuvo. 450 millones. Isabel había sido aún más astuta de lo que yo había imaginado. Las cuentas adicionales están en el Banco Nacional, sucursal del centro, a tu nombre, Roberto Martínez. La contraseña es la fecha de nuestro primer beso. 15 de mayo de 1985. El doctor Eduardo tiene todos los documentos necesarios, pero solo te los entregará cuando estés listo para tomar el control total. Continué leyendo, y cada línea revelaba cuán profundamente Isabel había planeado esta situación. Tu tarea ahora es observar. Permite que Alejandro crea que tiene todo, y verás cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Gastará, despilfarrará y mostrará su verdadero carácter al mundo. Cuando llegue el momento de revelarte como el verdadero heredero, él ya habrá aprendido el valor de la humildad de la manera difícil. Pero recuerda, mi amor, el objetivo no es castigarlo, sino salvarlo. Nuestro hijo ha perdido el rumbo, pero todavía hay tiempo para que encuentre su verdadero corazón. Solo a través de la pérdida puede aprender a valorar lo que realmente importa. La carta continuaba con instrucciones específicas. Isabel había preparado todo hasta el último detalle, incluyendo contactos de confianza que me ayudarían durante este periodo de transición, y un plan paso a paso para recuperar no solo mi fortuna, sino también, ella esperaba, a nuestro hijo. Confío en ti para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado,
Eres el hombre más sabio y compasivo que conozco. Y sé que encontrarás la manera de transformar esta tragedia en una oportunidad de crecimiento para toda nuestra familia. Al final de la carta había una nota que me hizo sonreír a través de las lágrimas. Postdata. En el banco también encontrarás una sorpresa adicional. Nuestro viejo amigo Mateo ha estado gestionando discretamente algunas inversiones tecnológicas que ni siquiera están incluidas en los cálculos principales. Digamos que nuestros activos reales podrían ser aún mayores de lo que imaginas. Te amo eternamente, Isabel. Doblé cuidadosamente la carta y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta junto con los documentos legales. Mi mente comenzó a procesar toda la información. Isabel no solo me había protegido económicamente, sino que también había creado una oportunidad para darle a Alejandro una lección que podría salvar su alma. Levanté el teléfono del hotel y marqué el número del doctor Eduardo. «Roberto, ¿está todo bien?» Leí la carta. Dije simplemente, «Mañana quiero ir al banco. Necesito entender completamente la situación antes de decidir mis siguientes pasos. Por supuesto, pasaré por usted a las 9 de la mañana. Y Roberto, su esposa, era una mujer extraordinaria. Lo que hizo por usted, por su familia, es el acto de amor más profundo que he visto en mis 30 años como abogado». Esa noche apenas pude dormir, no por ansiedad o tristeza, sino por una extraña sensación de anticipación. Por primera vez desde la muerte de Isabel, todo parecía tener un propósito claro. No se trataba de recuperar el dinero, se trataba de recuperar a mi hijo. Al día siguiente, el doctor Eduardo llegó puntualmente al hotel. Durante el viaje al banco, me explicó los detalles adicionales que Isabel le había confiado. Su esposa comenzó a sospechar del cambio en Alejandro hace aproximadamente 2 años. Me contó mientras conducía por las calles del centro. Fue entonces cuando comenzó a reestructurar discretamente parte de sus bienes. Quería asegurarse de que usted estuviera protegido, pasara lo que pasara. En el banco, la gerente personal, una mujer elegante llamada Gabriela, nos recibió con la formalidad que correspondía a cuentas de esa magnitud. «Don Roberto, lamento mucho su pérdida», me dijo mientras nos guiaba a una oficina privada. Su esposa era una clienta muy respetada aquí, y permítame decirle que los arreglos que hizo para protegerlo son extraordinariamente inteligentes. Durante las siguientes 2 horas, Gabriela me explicó el verdadero alcance del patrimonio que Isabel había construido. Las inversiones adicionales, las propiedades internacionales, los fondos de inversión que habían crecido silenciosamente durante años. El total, considerando las fluctuaciones del mercado desde el fallecimiento de la señora Isabel, asciende a $462 millones, me informó finalmente. Me recosté en la silla, abrumado por la magnitud de lo que Isabel había logrado, y más importante aún, por la complejidad del plan que había ideado para proteger a su familia. «¿Y qué pasa con las cuentas que Alejandro conoce?», pregunté. «Esas cuentas existen realmente y contienen los $300 millones mencionados en el testamento oficial, pero están sujetas a las cláusulas que el doctor Eduardo ya le ha explicado. Si esas cláusulas se activan, esos fondos también volverán a usted automáticamente». Salimos del banco con una nueva perspectiva. Yo no era un viudo indefenso que acababa de perderlo todo. Era un hombre con recursos suficientes para cambiar el curso de esta historia según mis propias decisiones. Pero primero, necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alejandro en su nuevo papel de heredero millonario. Porque él no sabía que cada movimiento que hacía estaba siendo observado por alguien que tenía mucho más poder del que podía imaginar. Durante las 2 semanas siguientes, me convertí en un espectador silencioso de la transformación de mi hijo. Desde mi modesta habitación de hotel, y con la ayuda discreta del doctor Eduardo, pude observar cómo Alejandro comenzaba a mostrar su verdadera cara al mundo. La primera señal llegó solo 3 días después de que me echara de la casa. El doctor Eduardo me llamó con un informe que me heló la sangre. «Roberto despidió a todo el personal de servicio», me dijo con voz grave. Doña Rosa,
que había trabajado en la cocina durante 15 años. Juana, la ama de llaves que prácticamente lo vio crecer. Les dio a todos un salario miserable y los echó sin más explicación que decir que ya no los necesitaba. Doña Rosa había llamado al doctor Eduardo llorando, preguntando si había hecho algo mal. Esta mujer había preparado miles de comidas para nuestra familia. Había cuidado de Alejandro de niño. Había sido como una segunda madre para él. ¿Y qué razón les dio?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Según doña Rosa, Alejandro le dijo que la gente como ella ya no tenía lugar en su nueva vida, que iba a contratar personal más sofisticado, más acorde con su nueva posición económica. Cerré los ojos y sentí una punzada de dolor en el pecho. Isabel tenía razón. El dinero estaba revelando la verdadera naturaleza de nuestro hijo. Y no era bonita, pero eso fue solo el comienzo. Una semana más tarde, el doctor Eduardo me mostró fotografías que un investigador privado había tomado bajo las instrucciones de Isabel. En las imágenes, podía ver a Alejandro saliendo de tiendas de lujo con bolsas por un valor superior al salario anual de nuestros antiguos empleados. Gastó $150,000 en un solo día, me informó el doctor Eduardo, mientras revisábamos los recibos que había logrado obtener legalmente. Ropa, relojes, zapatos, cosas que no necesita solo porque puede comprarlas. Y boom. Pero lo que más me dolió fue la fotografía donde aparecía riéndose con sus nuevos amigos. Esa gente superficial que solo se le había acercado tras enterarse de su herencia. En la imagen, vestía un traje costoso que valía más que el coche de doña Rosa, mientras bebía champán de una botella que costaba $1,000. Hay más, continuó el doctor Eduardo, y su expresión se volvió aún más seria. Ayer fue al club campestre donde usted y su esposa habían sido miembros durante 20 años. Canceló su membresía y pidió que lo borraran de todos los registros. ¿Qué?, susurré, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Le dijo al gerente que usted ya no era relevante y que no quería que su nombre siguiera asociado con el suyo en ninguna parte. Me senté en la cama del hotel y lloré, no por la membresía del club, sino por la crueldad calculada de estas acciones. Alejandro no solo estaba disfrutando de su nueva riqueza, estaba borrando deliberadamente mi existencia de su vida. Esa tarde recibí una llamada que nunca esperé. Era don Manuel, nuestro antiguo jardinero, el hombre que Alejandro había despedido años atrás por pedir un aumento. Don Roberto, lamento molestarlo en estos momentos difíciles, me dijo con su voz amable, pero necesito contarle algo que pasó ayer. Don Manuel explicó que había ido a la casa para ofrecer sus condolencias por la muerte de Isabel, pero Alejandro lo había recibido con una frialdad que lo dejó sin palabras. Me dijo que gente como yo no tenía derecho a estar en esa casa. Me gritó que me fuera y no volviera nunca, que los pobres no podían contaminar su nueva vida. Relató con voz ahogada. Don Roberto, su familia fue como la mía durante 20 años. Cuidé esos jardines como si fueran míos, y él me trató como si fuera basura. Después de colgar, me senté en silencio durante horas. Isabel había predicho exactamente esto. Ella había visto en Alejandro algo que yo me había negado a reconocer. Una crueldad inherente que el poder y el dinero estaban magnificando hasta transformarlo en un monstruo. Al día siguiente, el doctor Eduardo me trajo noticias aún más inquietantes. Alejandro está planeando vender propiedades, me dijo, mientras extendía varios documentos sobre la mesa del café del hotel. La casa de la playa donde solían pasar los veranos, el apartamento del centro que Isabel compró para cuando Alejandro fuera a la universidad. Incluso está considerando vender la oficina donde Isabel construyó su imperio. ¿Por qué vendería todo esto?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Según el agente inmobiliario, quiere liquidez inmediata para inversiones más emocionantes. Aparentemente, algunos nuevos amigos lo convencieron de invertir en negocios que prometen ganancias rápidas. Durante los días siguientes, observé desde las sombras cómo Alejandro continuaba destruyendo metódicamente todo lo que Isabel y yo habíamos construido. No solo los bienes materiales,
sino también las relaciones, los valores y el legado de respeto que nuestra familia había mantenido durante décadas. La gota que colmó el vaso llegó exactamente 3 semanas después de mi expulsión. El doctor Eduardo me llamó a las 6 de la mañana, algo que solo haría en una emergencia. «Roberto, necesita venir a mi oficina inmediatamente», me dijo con urgencia. «Alejandro ha hecho algo que lo cambia todo». 1 hora después, estaba sentado frente al escritorio del doctor Eduardo, viendo un video en su computadora que me dejó sin aliento. En la grabación hecha por las cámaras de seguridad del Club Campestre, podía ver a Alejandro llegando a una gala benéfica que Isabel y yo habíamos organizado anualmente durante 10 años. La gala continuaba este año en memoria de Isabel, y se esperaba que Alejandro hiciera una donación simbólica para mantener la tradición familiar. En su lugar, lo vimos llegar con una actitud arrogante, vestido como la realeza, e interrumpir el evento para anunciar que cancelaba todas las donaciones que nuestra familia había prometido. «Mi madre está muerta», le escuchamos decir ante una audiencia horrorizada. «Y con ella murieron sus estúpidas caridades. Este dinero tiene mejores usos que desperdiciarlo en gente que no sabe valorarlo». Las caras de shock y disgusto en el video eran evidentes. Eran personas que habían conocido y respetado a Isabel durante décadas, que habían visto crecer a Alejandro, que habían confiado en nuestra familia. «Pero hay más», dijo el doctor Eduardo, y cambió a otro video. Esto sucedió después, en el estacionamiento. En esta segunda grabación, vimos a Alejandro siendo confrontado por Fernando, un viejo amigo de Isabel, quien dirigía una de las fundaciones beneficiadas por nuestras donaciones. «Alejandro, tu madre estaría avergonzada», le dijo Fernando con evidente tristeza. «Estas donaciones ayudan a cientos de familias necesitadas. ¿Cómo puedes ser tan cruel?». La respuesta de Alejandro me desgarró el alma. «Mi madre era una idealista ingenua. Yo soy más inteligente que ella. El dinero se hizo para disfrutarse, no para dárselo a perdedores que no saben trabajar». El doctor Eduardo detuvo el video y me miró directamente a los ojos. «Roberto, creo que es hora de activar las cláusulas del testamento». Alejandro había cruzado todas las líneas posibles, pero yo tenía otros planes. Isabel me había dado no solo las herramientas legales para recuperarlo todo, sino también la sabiduría para entender que esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de salvar el alma de mi hijo antes de que fuera demasiado tarde. «Todavía no, doctor Eduardo», dije con una determinación que no había sentido en semanas. «Primero voy a dejar que enfrente las consecuencias de sus propias acciones». No tuve que esperar mucho para ver cómo el universo comenzaba a hacer pagar a Alejandro por su crueldad. Las consecuencias llegaron exactamente 1 mes después de que me echara de la casa, y vinieron de la forma que menos esperaba. Sus propios amigos. El doctor Eduardo me llamó una mañana con noticias que, aunque me daban una amarga satisfacción, también me llenaban de preocupación paternal. «Roberto, los nuevos socios de inversión de Alejandro han desaparecido», me dijo con tono grave. «Se llevaron $50 millones. Me senté lentamente en la silla de mi habitación de hotel, procesando la información. 50 millones. Una sexta parte de la herencia que Alejandro creía controlar por completo. «¿Cómo sucedió?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Isabel siempre decía que los estafadores podían oler la codicia y la inexperiencia a kilómetros de distancia. Según un investigador privado que sigue monitoreando sus actividades, Alejandro conoció a estos empresarios en una fiesta exclusiva hace 3 semanas. Le prometieron duplicar su inversión en 6 meses a través de un negocio de importación de arte europeo. El doctor Eduardo me envió los detalles por mensaje de texto mientras hablábamos. Los nombres de los estafadores, sus alias, las cuentas bancarias falsas que habían usado. Todo había sido una operación sofisticada, dirigida específicamente a nuevos herederos ricos como Alejandro. La peor parte es que firmó los documentos sin consultarme, continuó el doctor Eduardo. Aparentemente, les dijo que ya no necesitaba abogados porque confiaba en su instinto para los negocios.
Esa tarde, recibí una llamada que nunca pensé que llegaría. Era Alejandro. Su voz sonaba diferente, más pequeña, asustada. «Papá», susurró, y por un momento sonó como el niño pequeño que yo solía consolar cuando tenía pesadillas. «Hola, Alejandro», respondí con calma, preparándome mentalmente para lo que venía. «Yo necesito hablar contigo. ¿Podríamos vernos?» «¿Dónde te gustaría que nos viéramos?», pregunté, notando cómo evitaba mencionar la casa. «Nuestra casa». «¿Podrías venir? Ven a casa, por favor». 30 minutos después, estaba parado frente a la puerta de la casa donde había sido feliz durante 40 años. Alejandro abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Se veía terrible. Su cabello perfectamente peinado estaba revuelto, su camisa costosa arrugada, y llevaba la misma ropa que ayer. «Entra, por favor», me dijo, evitando mi mirada. La casa estaba irreconocible. Los muebles que Isabel y yo habíamos elegido juntos fueron reemplazados por piezas modernas y frías. Las fotografías familiares habían desaparecido, reemplazadas por arte abstracto costoso que no tenía alma. Incluso el olor era diferente, como si hubieran borrado hasta los recuerdos del aire. «¿Qué pasó, Alejandro?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se derrumbó en el nuevo sofá de cuero y comenzó a llorar. «Me estafaron, papá. Perdí $50 millones. Esos hombres en los que confié desaparecieron con todo». Me senté a su lado, luchando contra el impulso paternal de consolarlo inmediatamente. Esta era la lección que Isabel había previsto, y sabía que debía dejar que surtiera todo su efecto. «¿Y qué planeas hacer ahora?», pregunté suavemente. «No lo sé», sollozó. «Los abogados que consulté dicen que es casi imposible recuperar el dinero. Los estafadores usaron identidades falsas y cuentas en paraísos fiscales. El doctor Eduardo se negó a ayudarme cuando le pedí que tomara el caso». Por supuesto que el doctor Eduardo se había negado. Él sabía perfectamente que esta situación era parte del plan de Isabel, para enseñarle a Alejandro sobre las consecuencias de sus acciones. «Alejandro, ¿por qué me llamaste?», pregunté directamente. Él levantó la vista hacia mí, y por primera vez en meses, vi algo parecido a la humildad en sus ojos. «Porque me di cuenta de que no tengo a nadie más. Todos esos amigos que creía tener desaparecieron tan pronto como se enteraron del dinero perdido. Y traté terriblemente a todas las personas que realmente me querían, incluyéndote a ti». Las lágrimas fluyeron con más fuerza. «Especialmente a ti, papá. Lo que hice fue imperdonable. Te eché de la casa justo después del funeral de mamá, cuando más me necesitabas. Fui cruel, fui horrible contigo». Era la primera vez que lo escuchaba asumir la responsabilidad de sus acciones en años, pero sabía que aún no habíamos llegado al fondo de esta lección. «¿Y qué esperas que haga ahora?», pregunté. «No lo sé», admitió. «Sé que no merezco tu ayuda después de lo que hice, pero ¿podrías quedarte? ¿Podrías ayudarme a descubrir cómo salir de este lío?». Acepté quedarme esa noche, pero no en mi antigua habitación principal. Alejandro había transformado ese espacio en su propio dormitorio, eliminando hasta el último rastro de Isabel. En su lugar, dormí en la habitación de huéspedes, un recordatorio constante de cómo mi estatus había cambiado en esta casa. Durante los días siguientes, observé a Alejandro luchar con la realidad de sus decisiones. El dinero restante seguía siendo una fortuna considerable, pero las pérdidas lo habían asustado profundamente. Por primera vez en su vida, comprendió que el dinero no era infinito y que las malas decisiones tenían consecuencias reales. «Papá, ¿crees que mamá estaría decepcionada de mí?», me preguntó una noche, mientras cenábamos en silencio. La pregunta me rompió el corazón, porque sabía que Isabel había previsto exactamente esta situación. Ella había amado a su hijo lo suficiente como para permitirle cometer errores dolorosos, si eso significaba que aprendería lecciones cruciales. «Tu madre te amaba profundamente, Alejandro, pero también valoraba la honestidad,
la compasión y la responsabilidad. ¿Tú qué crees? Bajó la mirada. Creo que estaría muy decepcionada, no solo por el dinero perdido, sino por cómo traté a la gente. A ti, a doña Rosa, a don Manuel, a todos los que nos querían desde hace años. ¿Y qué piensas hacer al respecto? No sé si hay algo que pueda hacer. Algunas cosas no se pueden deshacer, ¿verdad? Esta pregunta me mostró que finalmente estaba empezando a entender la gravedad de sus acciones, pero la prueba más importante aún faltaba. 3 días después, llegó la segunda crisis. El doctor Eduardo me llamó temprano en la mañana con noticias que yo sabía que eventualmente llegarían. Roberto, el banco está solicitando auditorías de todas las cuentas de la herencia. Aparentemente, alguien reportó movimientos sospechosos después de la estafa. ¿Qué significa eso? Significa que van a congelar temporalmente todos los activos mientras investigan. Alejandro se quedará efectivamente sin acceso a su dinero durante al menos 2 meses. Colgué el teléfono y subí a decirle a Alejandro. Su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber sobre si realmente había aprendido algo de esta experiencia. Estuvo en silencio durante largos minutos, procesando la información. Luego, para mi sorpresa, sus primeras palabras no fueron de pánico o desesperación. «Supongo que esto es lo que merezco», dijo con voz tranquila. «Después de todo lo que he hecho, después de cómo traté a todos, tal vez sea hora de que aprenda a vivir como una persona normal». Esta respuesta me dio esperanza, pero sabía que la verdadera prueba vendría en las siguientes semanas, cuando tuviera que enfrentar las consecuencias de sus acciones sin la red de seguridad de su herencia. Los 2 meses siguientes fueron los más reveladores en la vida de mi hijo. Con las cuentas bancarias congeladas y solo el efectivo que tenía disponible, Alejandro se vio obligado a enfrentar una realidad que nunca había experimentado: la limitación económica. Al principio, intentó mantener su estilo de vida extravagante con tarjetas de crédito y artículos costosos que había comprado. Pero cuando las facturas comenzaron a llegar y los pagos vencieron, la realidad golpeó como una bofetada fría. «Papá, no entiendo cómo funciona esto», me dijo una mañana, sentado a la mesa de la cocina con una pila de facturas frente a él. «Estos números no cuadran. Los gastos mensuales de la casa son más altos que cualquier salario normal». Era la primera vez en su vida que veía facturas reales por mantener nuestro estilo de vida. Isabel y yo siempre nos habíamos ocupado de todo, protegiéndolo de las responsabilidades financieras, hasta que lo transformamos en un adulto que no sabía el precio real de nada. «¿Cuánto crees que cuesta mantener esta casa mensualmente?», pregunté, genuinamente curioso por saber si tenía alguna noción de la realidad. «No lo sé». $5,000, respondió con incertidumbre. $22,000, le dije, mostrándole las facturas de servicios públicos, mantenimiento, seguros y el personal de limpieza que había contratado después de despedir a nuestros leales empleados. Su rostro palideció. $22,000 al mes, y eso sin contar la comida, la gasolina o cualquier gasto personal, solo para mantener las luces encendidas y la casa funcionando. Fue entonces cuando realmente comenzó a entender la magnitud de su situación. Sin acceso a las cuentas principales y con los gastos fijos que él había creado, se estaba quedando sin dinero rápidamente. «¿Qué voy a hacer?», murmuró. Y por primera vez desde que era niño, vi miedo real en sus ojos. «Bueno», dije con calma, «podrías empezar a buscar un trabajo». Se rió con amargura. «¿Un trabajo? Papá, no sé hacer nada. Nunca he trabajado un día en mi vida. ¿Quién me va a contratar?». Era una pregunta válida y dolorosa. Alejandro tenía 35 años, un título universitario que nunca había usado y absolutamente ninguna experiencia laboral. Isabel y yo pensamos que lo estábamos protegiendo al darle todo lo que necesitaba, pero en realidad lo habíamos dejado completamente indefenso para el mundo real. Durante la siguiente semana, observé a Alejandro tratar de encontrar trabajo. Sus primeros intentos fueron patéticos y reveladores. Solicitó puestos gerenciales en empresas prestigiosas,
creyendo que su apellido y educación serían suficientes. Me dijeron que necesito experiencia, me contó después de su quinta entrevista fallida. ¿Cómo voy a tener experiencia si nunca me dieron la oportunidad? Tal vez deberías empezar con algo más básico, sugerí. Algo donde puedas aprender mientras trabajas. Su orgullo se resistió al principio. La idea de trabajar en puestos de nivel de entrada le parecía humillante. Pero cuando llegó la segunda factura de electricidad sin pagar, y la compañía de servicios amenazó con cortar la luz, su perspectiva comenzó a cambiar. Finalmente, después de 3 semanas de búsqueda, consiguió un trabajo a tiempo parcial en una tienda de electrónica. El salario era de $1,200 al mes, una cantidad que solía gastar en solo una tarde de compras. «Es humillante, papá», me dijo después de su primer día. «El gerente es 10 años más joven que yo y me trata como si fuera estúpido. Y los clientes, algunos son tan exigentes». «¿Y cómo te sientes trabajando?», pregunté, evitando comentar la ironía de que ahora él estaba experimentando el trato que había dado a otros durante años. «Agotado», admitió. «Me duelen los pies, me duele la espalda, y no entiendo cómo la gente hace esto todos los días durante décadas». Pero algo interesante comenzó a suceder después de la segunda semana. Alejandro empezó a hablar de manera diferente sobre el trabajo y sobre las personas que conocía. «Hay un chico allí, Mateo, que trabaja en el turno de la mañana», me contó una noche. «Tiene 2 hijos y mantiene a su padre anciano con 2 trabajos. Nunca se queja, nunca llega tarde y siempre está ayudando a los clientes con una sonrisa. No entiendo cómo lo hace». «¿Hablaste un poco con él?» «Sí, me dijo que lleva 8 años trabajando allí, que empezó cuando su esposa enfermó y necesitaba el seguro médico. Hace horas extras siempre que puede». Alejandro hizo una pausa como si procesara algo profundo. «Papá, yo me quejé por perder $50 millones, pero él probablemente nunca ha visto $10,000 juntos en su vida, y es mucho más fuerte que yo». Era la primera vez que escuchaban a Alejandro expresar admiración genuina por alguien que no tenía dinero ni estatus social. Isabel habría estado orgullosa de este pequeño paso hacia la empatía real. El verdadero punto de inflexión llegó un mes después, cuando Alejandro presenció algo que cambió fundamentalmente su perspectiva. «Papá, pasó algo terrible en el trabajo hoy», me dijo esa noche, claramente perturbado. «Mateo recibió una llamada del hospital. Su padre necesita una cirugía de emergencia que cuesta $8,000. Su seguro no la cubre completamente». «¿Y qué pasó?» Se derrumbó por completo. Nunca había visto a alguien tan desesperado. Me dijo que no tiene ese tipo de dinero, que ya había usado todos sus ahorros para las facturas médicas de su esposa, y que no sabe qué hacer. Alejandro guardó silencio durante largos minutos, y pude ver cómo luchaba internamente con algo. «Papá», me dijo finalmente, «tengo un reloj que vale más que esa cirugía. Tengo trajes en mi armario que cuestan más que el salario anual de Mateo. Y él tiene que decidir entre salvar a su padre o mantener comida en la mesa. ¿Qué planeas hacer al respecto?» «Quiero ayudarlo», dijo con determinación. «Voy a vender algunas de mis cosas. Ese Rolex que compré el mes pasado por $15,000. Ni siquiera lo necesito realmente. Puedo venderlo y darle el dinero a Mateo». Esa noche, mientras Alejandro dormía, llamé al doctor Eduardo. «¿Cómo va el plan?», me preguntó. «Mejor de lo que Isabel esperaba», respondí. «Creo que realmente está cambiando. Por primera vez en años, lo veo como el chico compasivo que solía ser». ¿Es hora de revelar la verdad? Todavía no. Hay una prueba más que necesita pasar. Necesito saber si este cambio es permanente o solo desesperación temporal. Al día siguiente, Alejandro efectivamente vendió el reloj y le dio el dinero a Mateo. Cuando vi las lágrimas de gratitud en los ojos de ese hombre trabajador y la expresión de profunda satisfacción en el rostro de mi hijo, supe que habíamos llegado a un punto crucial. Pero el universo tenía una última lección preparada para Alejandro, una que ni siquiera Isabel había previsto.
Esa misma semana llegó una carta por correo que lo cambiaría todo una vez más. Era de un abogado diferente, uno que representaba el patrimonio de un tío lejano de Isabel que había fallecido recientemente. Señor Alejandro, leyó la carta en voz alta. Lamentamos informarle que el señor Tomás Peterson falleció el mes pasado y lo nombró a usted como su único heredero. Su patrimonio asciende a aproximadamente $75 millones. Alejandro soltó la carta y me miró con ojos enormes. 75 millones más, susurró. Después de todo lo que he pasado, después de todo lo que he aprendido, el dinero reaparece. Esta era la prueba final. ¿Qué haría Alejandro con una nueva fortuna después de haber experimentado la pobreza relativa y descubierto la compasión? La carta sobre la herencia de Tomás era real, pero había un detalle que Alejandro no sabía. Yo tenía poder de veto sobre esta herencia, según el acuerdo familiar que Isabel había establecido hace años. Tomás había sido su hermano menor, un hombre solitario que siempre había respetado el juicio de Isabel sobre la familia. Decidí no revelar inmediatamente este detalle a Alejandro. En cambio, quería ver cómo reaccionaría ante la posibilidad de recuperar una fortuna después de haber tocado fondo. Su primera reacción fue reveladora. «No puedo creerlo», murmuró mientras releía la carta por quinta vez. Justo cuando pensaba que lo había perdido todo, cuando finalmente estaba aprendiendo a vivir de manera diferente, aparece esto. «¿Cómo te sientes al respecto?», pregunté, observando cuidadosamente su expresión. «Confundido», admitió. Hace 2 meses, esta habría sido la respuesta a todos mis problemas. Habría corrido inmediatamente a reclamar el dinero y volver a mi vida anterior. ¿Pero ahora? ¿Pero ahora qué? Ahora no estoy seguro de querer volver a esa vida. Se sentó en el sofá y miró por la ventana al jardín que don Manuel había cuidado con tanto amor durante años. «Papá, ¿sabes lo que descubrí trabajando en esa tienda?» «Dime». «Descubrí que soy capaz de hacer cosas que nunca pensé que podría hacer, que puedo trabajar 8 horas seguidas, que puedo resolver problemas, que puedo ayudar a la gente, y por primera vez en mi vida, cuando alguien me dice gracias, sé que realmente me lo merecí». Sus palabras me llenaron de una esperanza que no había sentido en meses. Este era el Alejandro que Isabel y yo habíamos esperado ver surgir algún día. Pero también sé que $75 millones podrían ayudar a mucha gente, continuó. Podría ayudar a Mateo, a doña Rosa, a don Manuel, a todas las personas que traté mal cuando creía que el dinero me hacía superior a ellos. Esa noche, Alejandro hizo algo que me sorprendió por completo. En lugar de celebrar o hacer planes para reclamar inmediatamente la herencia, se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno y comenzó a escribir. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. «Estoy haciendo una lista», respondió sin levantar la vista. «Una lista de todas las personas a las que lastimé, todas las cosas que hice mal, y cómo podría usar este dinero para repararlas». Durante las siguientes 2 horas, lo vi escribir nombres, cantidades y planes detallados. Mateo y su padre estaban en la lista, por supuesto, pero también doña Rosa, don Manuel, las fundaciones benéficas que había cancelado, e incluso los empleados de la tienda de electrónica que trabajaban por salarios mínimos. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», me dijo cuando terminó de escribir. «Por supuesto. ¿Crees que mamá me perdonaría por todo lo que hice?». La pregunta me rompió el corazón, porque sabía que Isabel había planeado exactamente este momento de autodescubrimiento y arrepentimiento. «Tu madre te amaba incondicionalmente, Alejandro. Pero más que el perdón, ella quería que encontraras tu camino para convertirte en la persona que ella sabía que podías ser». «¿Y crees que lo estoy encontrando?». Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Era el doctor Eduardo y su voz sonaba urgente. «Roberto, necesito hablar con usted y Alejandro inmediatamente. Ha surgido algo importante sobre la herencia de Tomás». «¿Qué tipo de algo?». «Prefiero explicarlo en persona. ¿Pueden venir a mi oficina mañana por la mañana?».
Esa noche, apenas pude dormir. Sabía que el doctor Eduardo probablemente quería discutir mi poder de veto sobre la herencia de Tomás, y que había llegado el momento de tomar una decisión crucial sobre el futuro de Alejandro. Al día siguiente, llegamos temprano a la oficina del doctor Eduardo. Alejandro llevaba su uniforme de la tienda de electrónica, ya que tenía que trabajar después de la reunión. Verlo vestido sencillamente, con zapatos cómodos en lugar de mocasines de diseñador, me recordó cuánto había cambiado en estos meses. «Por favor, siéntense», nos dijo el doctor Eduardo con una expresión seria. «Alejandro, hay algo sobre la herencia de tu tío Tomás que necesitas saber». Alejandro se inclinó hacia adelante, atento. «Tu tío Tomás era un hombre muy sabio y conocía bien la situación que se desarrolló tras la muerte de tu madre. Antes de morir, estableció una condición muy específica para su herencia». «¿Qué tipo de condición?», preguntó Alejandro, y pude escuchar ansiedad en su voz. El doctor Eduardo abrió una carpeta y sacó un documento. «La herencia solo puede ser reclamada si tu padre, Roberto, certifica por escrito que has demostrado un cambio fundamental en tu carácter y que estás preparado para gestionar responsablemente una fortuna de esta magnitud». El silencio llenó la oficina como un peso denso. Alejandro se giró lentamente hacia mí, y vi en sus ojos una mezcla de comprensión, sorpresa, y algo que parecía ser alivio. «¿Sabías de esto?», me preguntó con voz suave. «Me enteré anoche cuando el doctor Eduardo me llamó. Mentí amablemente. No era el momento de revelar que había conocido este detalle desde el principio». «¿Y qué piensas?», preguntó, y su voz tembló ligeramente. «¿Crees que he cambiado lo suficiente como para merecer esta responsabilidad?». Era la pregunta que había estado esperando durante meses. La pregunta que determinaría no solo el futuro financiero de Alejandro, sino también el tipo de persona en la que se convertiría en los próximos años de su vida. Antes de responder eso dije: «Quiero hacerte una pregunta. Si decidiera que no estás listo, si perdieras esta herencia para siempre, ¿cómo te sentirías?». Alejandro pensó durante largos minutos antes de responder. «Hace 2 meses me habría desesperado, habría suplicado, habría prometido cualquier cosa, habría hecho una escena». Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. «Pero ahora creo que estaría bien. He aprendido que puedo sobrevivir sin millones de dólares. He aprendido que puedo trabajar, puedo contribuir, puedo ser útil incluso sin una fortuna familiar. Y si digo que sí, si digo que estás listo, ¿qué harías con los 75 millones? Sin dudarlo, tomó el cuaderno en el que había escrito la noche anterior. «Primero, repararía todo el daño que hice, compensaría a las personas que lastimé, restauraría las donaciones que cancelé, y me aseguraría de que nadie más sufriera por mi egoísmo pasado». Su voz se volvió más fuerte a medida que hablaba. «Luego usaría el dinero para crear oportunidades reales, becas, programas de capacitación laboral, apoyo para padres trabajadores como Mateo». «¿Y para ti? ¿Qué quedaría para tu vida personal?». «Suficiente para vivir cómodamente, pero no extravagantemente. Ya no necesito demostrar mi valor a través de lo que compro o dónde vivo». Sonrió con una calidez que no había visto en años. «Papá, estos meses me han enseñado que la verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, está en las relaciones que construyes, en la diferencia que haces en la vida de otras personas, en poder mirarte al espejo y respetar a la persona que ves allí». El doctor Eduardo y yo intercambiamos miradas. Era evidente que Alejandro había pasado la prueba final, pero aún quedaba una revelación más. Una que cambiaría todo lo que creía saber sobre los últimos meses de su vida. «Alejandro», dije, respirando hondo antes de continuar, «hay algo más que necesitas saber, algo que tu madre planeó desde el momento en que comenzó a preocuparse por tu carácter». Me miró con curiosidad, pero pude ver un destello de aprensión en sus ojos. «Doctor Eduardo, por favor muéstrele los documentos reales», le pedí al abogado. El doctor Eduardo abrió otra carpeta, mucho más gruesa que la anterior,
y extendió varios documentos sobre la mesa. Alejandro los miró sin entender inmediatamente lo que estaba viendo. «Estos son los documentos del testamento real de tu madre», comencé con voz tranquila. «El que tu madre preparó sabiendo exactamente qué tipo de reacción tendrías cuando creyeras que habías heredado todo». «El testamento real», susurró Alejandro y su rostro comenzó a palidecer. «Tu madre nunca te dejó los 300 millones de dólares, Alejandro. Todo lo que sucedió durante estos meses, todo lo que viviste, fue parte de un plan cuidadosamente elaborado para salvarte de ti mismo». Le expliqué entonces todo lo que había estado oculto durante meses. La cláusula que me devolvía la herencia si él mostraba crueldad, la existencia de cuentas adicionales que yo controlaba, y la realidad de que nunca había perdido realmente mi posición como heredero principal. «Siempre supe lo que estaba pasando», continué, viendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de comprensión. «Solo quería que aprendieras». «¿Quieres decir que...?» Su voz falló. «Quiero decir que tu madre te amaba tanto que estuvo dispuesta a hacerte creer que habías perdido su amor para poder salvarte, y yo estuve dispuesto a dejar que me echaras de la casa, me trataras con crueldad, me despreciaras, porque sabía que era la única manera de que descubrieras quién querías ser realmente». Alejandro se derrumbó por completo. No era el llanto desesperado de alguien que había perdido dinero, sino el llanto profundo de alguien que finalmente entendía la magnitud del amor que había recibido sin darse cuenta. «Mamá sabía que me convertiría en un monstruo», sollozó. «Y aún así encontró la manera de salvarme. ¿Y tú? Tú soportaste toda mi crueldad, sabiendo que podías detenerme en cualquier momento. Tu madre escribió en su carta que el objetivo nunca fue castigarte, sino salvarte. Y yo estaba dispuesto a soportar cualquier cosa si eso significaba recuperar a mi hijo». El doctor Eduardo nos entregó una caja de pañuelos y esperó pacientemente mientras Alejandro procesaba toda la información. «Entonces, los 50 millones de dólares que perdí con los estafadores», preguntó entre sollozos. «Dinero real», respondió el doctor Eduardo. «Esa parte no estaba planeada. Tu madre había puesto esa cantidad en cuentas que realmente podías usar, esperando que cometieras errores financieros que te enseñaran lecciones valiosas. Los estafadores simplemente aceleraron ese proceso». «Y la herencia del tío Tomás también es real», dije, «pero como ahora sabes, está condicionada a mi aprobación. Tu tío Tomás fue parte del plan de tu madre desde el principio». Alejandro guardó silencio durante largos minutos, procesando todo lo que había aprendido. Finalmente, levantó la vista hacia mí con una expresión que era una mezcla de dolor, gratitud y algo que parecía ser asombro. «Papá, ¿puedes perdonarme?», susurró. «No solo por estos últimos meses, sino por años de ser egoísta, cruel y ciego a todo lo que tú y mamá hicieron por mí». «Ya te perdoné, Alejandro. Te perdoné desde el primer día porque sabía que el hijo que crié todavía estaba allí, en algún lugar bajo toda esa amargura y codicia». «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Qué pasa con todo el dinero, con la herencia real?» Saqué un documento que había preparado la noche anterior con la ayuda del doctor Eduardo. «He decidido dividir todo equitativamente entre nosotros», dije, «pero con condiciones específicas. Tu parte estará en un fondo administrado conjuntamente por ambos. Cada decisión financiera importante tendremos que tomarla juntos, y una parte significativa debe destinarse obligatoriamente a causas benéficas y a reparar el daño que causaste. Y si no acepto estas condiciones, entonces recibirás una cantidad fija para vivir cómodamente, pero no tendrás acceso a la fortuna principal». La decisión era suya. Alejandro no dudó ni un segundo. Acepto todas las condiciones». Se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. «Papá, durante estos meses aprendí algo que nunca entendí antes. El dinero solo tiene valor si sabes usarlo para hacer el bien. Sin esa sabiduría, es solo papel que corrompe tu alma. ¿Y qué hay de tu trabajo en la tienda de electrónica?». «Voy a seguir trabajando allí»,
respondió con determinación, al menos por un tiempo más. Mateo y los otros chicos se han convertido en mis verdaderos amigos, no como esas sanguijuelas que me rodeaban antes. Y me gusta la sensación de ganarme mi cheque, por pequeño que sea. El doctor Eduardo comenzó a preparar los documentos oficiales, mientras Alejandro y yo hablábamos sobre los siguientes pasos, pero había una conversación más que necesitábamos tener. Alejandro, hay algo que necesito preguntarte, y quiero que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto. ¿Estás haciendo todo esto, este cambio de actitud, porque realmente cambiaste o porque ahora sabes que controlo el dinero? Era la pregunta más importante, la que determinaría si todo lo que habíamos pasado había valido la pena. Alejandro reflexionó cuidadosamente antes de responder. Hace 2 horas, cuando creía que dependía de tu aprobación para obtener la herencia del tío Tomás. Ya había decidido que incluso si me negabas esa herencia, continuaría intentando ser una mejor persona. No por el dinero, sino porque finalmente me gusta la persona que estoy empezando a ser. Se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Papá, estos meses de trabajo, de lucha, de conocer gente real con problemas reales, me enseñaron algo que 35 años de privilegio nunca pudieron enseñarme. Que la verdadera riqueza proviene de las relaciones que construyes y el bien que haces en el mundo. El dinero es solo una herramienta para lograr eso. ¿Y estás seguro de que no volverás a ser la persona que eras antes? No puedo prometer que nunca cometeré errores, admitió honestamente. Pero puedo prometer que nunca olvidaré las lecciones que aprendí en estos meses. Y si alguna vez empiezo a desviarme, espero que me detengas de nuevo. Esa tarde, firmamos todos los documentos necesarios. Alejandro se convirtió oficialmente en copropietario de una fortuna que ahora ascendía a más de $500 millones, incluyendo la herencia de Tomás y las inversiones que habían crecido durante los meses de crisis. Pero más importante que cualquier cantidad de dinero, era lo que habíamos recuperado. Nuestra relación como padre e hijo, y la oportunidad de usar nuestra riqueza para hacer una diferencia real en el mundo. Cuando salimos de la oficina del doctor Eduardo, Alejandro me sorprendió con una petición inesperada. Papá, podríamos ir a visitar a don Manuel. Quiero disculparme personalmente con él y ofrecerle no solo su trabajo de vuelta, sino la posibilidad de expandir los jardines y tal vez iniciar un negocio de paisajismo con nuestro respaldo. Mientras caminábamos hacia el coche, reflexioné sobre el milagro que había presenciado. Isabel había tenido razón desde el principio. A veces, para salvar a alguien que amas, necesitas estar dispuesto a dejarlo tocar fondo, dejarlo aprender de sus errores, dejarlo descubrir por sí mismo el valor de lo que es importante. Pero aún había una sorpresa final, algo que ni siquiera Isabel había previsto y que cambiaría nuestra perspectiva sobre toda esta experiencia. 3 meses después de nuestra reconciliación, mientras organizábamos la primera reunión anual de la fundación que habíamos establecido en memoria de Isabel, llegó una carta que cambiaría para siempre nuestra comprensión de toda esta experiencia. Era de un notario en una ciudad histórica del norte, informándonos sobre una caja de seguridad que Isabel había mantenido en secreto durante años. La caja solo podía abrirse después de que se cumplieran ciertas condiciones específicas. Que Alejandro hubiera trabajado por su propio dinero durante al menos 3 meses, que hubiera ayudado genuinamente a alguien necesitado, y que padre e hijo hubieran firmado documentos oficiales de reconciliación. Mamá realmente pensó en todo, murmuró Alejandro mientras leíamos la carta juntos. Incluso tenía planes para después de que aprendiéramos las lecciones. Viajamos a esa ciudad esa misma semana. En el banco, un empleado nos condujo a una bóveda subterránea, donde esperaba una caja fuerte de metal de tamaño mediano. Cuando la abrimos, encontramos algo que ninguno de los dos esperaba. Junto a algunos documentos financieros adicionales, había una colección de cartas, todas escritas por Isabel durante los últimos 2 años de su vida. Cartas fechadas y numeradas, dirigidas a momentos específicos en nuestro proceso de sanación familiar.
La primera carta estaba marcada para cuando Alejandro hubiera aprendido el valor del trabajo. Mi querido hijo, leyó Alejandro en voz alta, con lágrimas corriendo por su rostro. Si estás leyendo esto, significa que has descubierto algo que siempre supe que estaba dentro de ti. La capacidad de ser fuerte, independiente y compasivo. El trabajo no es un castigo, es un regalo que te conecta con tu propia capacidad y dignidad. La segunda carta estaba dirigida a mí. Para Roberto, el hombre más fuerte que conozco. Mi amor eterno, leí con voz temblorosa. Gracias por ser fuerte cuando yo no pude serlo. Gracias por amar a nuestro hijo lo suficiente como para dejarlo cometer errores dolorosos. Sé que estos meses fueron los más difíciles de tu vida, pero también sé que eres la única persona en el mundo capaz de guiar a Alejandro de regreso a su verdadero corazón. Pero la carta que más nos impactó fue la última, marcada para cuando padre e hijo fueran verdaderamente una familia de nuevo. Mis dos amores, comenzaba. Si están leyendo esto juntos, significa que el milagro que esperaba realmente sucedió. Alejandro, descubriste que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das. Roberto, demostraste una vez más que el verdadero amor a veces requiere el mayor coraje. Dejar ir para poder recuperar. Pero hay algo más que necesitan saber, continuaba la carta. Algo que mantuve en secreto incluso del doctor Eduardo hasta este momento. Durante los últimos 5 años, he estado donando silenciosamente millones de dólares a organizaciones benéficas en todo el mundo. No lo hice a través de nuestra fundación familiar, porque quería que fuera completamente anónimo. Alejandro y yo nos miramos asombrados mientras continuaba leyendo. He pagado en secreto la educación universitaria de más de 500 estudiantes de bajos ingresos. He financiado 3 hospitales en zonas rurales del centro y del sur del país. He establecido fondos para padres solteros, programas de nutrición infantil y refugios para víctimas de violencia doméstica. Hice todo esto sin decirles porque quería asegurarme de que cuando tomaran el control de nuestra fortuna, fuera por las razones correctas. La carta explicaba que Isabel había donado casi $100 millones durante esos años, pero había estructurado las donaciones para que continuaran automáticamente después de su muerte, si demostrábamos estar preparados para continuar su legado. El recuento real de nuestros activos familiares, incluyendo donaciones programadas y compromisos futuros, es de $650 millones, revelaba la carta, pero viene con la mayor responsabilidad que puedan imaginar. Usar esta riqueza para cambiar vidas, no solo para vivir cómodamente. Al final de la carta, había instrucciones específicas sobre cómo continuar los programas de caridad que Isabel había establecido, contactos de organizaciones que habían estado recibiendo donaciones anónimas, y un plan detallado para expandir estos esfuerzos durante los próximos 20 años. Postdata, terminaba la carta. En esta caja fuerte también encontrarán la escritura de una casa en cada uno de los lugares donde ayudamos, en las zonas rurales, en el sur y en 3 ciudades del noreste. No son para que las usen como casas de vacaciones, sino como centros de operaciones para supervisar personalmente el impacto de sus donaciones. Quiero que conozcan a las familias a las que ayudan, que vean directamente cómo sus decisiones cambian vidas reales. Alejandro y yo nos sentamos en silencio durante largos minutos, abrumados por la magnitud de lo que Isabel había estado haciendo en secreto, y por la responsabilidad que ahora recaía sobre nosotros. «Papá», dijo Alejandro finalmente, «¿te das cuenta de lo que esto significa?» «Significa que tu madre no solo nos estaba enseñando sobre dinero y carácter», respondí. «Nos estaba preparando para convertirnos en guardianes de un legado que va mucho más allá de nuestra familia». Durante las semanas siguientes, comenzamos a contactar a las organizaciones que Isabel había estado apoyando en secreto. Cada conversación revelaba nuevas dimensiones de su generosidad silenciosa. Directores de hogares infantiles que no sabían cómo agradecer al ángel anónimo que había salvado sus instituciones.
padres que habían podido mantener a sus hijos gracias a programas que ella financiaba, estudiantes que se habían graduado de la universidad sin saber quién había pagado su educación. Es abrumador, me confesó Alejandro una noche mientras revisábamos los informes de impacto de las donaciones. Mamá ayudó a miles de personas sin esperar nunca reconocimiento o gratitud. ¿Cómo podemos estar a la altura de ese ejemplo? No tenemos que estar a la altura inmediatamente, respondí. Solo tenemos que empezar un paso a la vez, una familia a la vez. Decidimos comenzar visitando los centros que Isabel había establecido. Nuestro primer viaje fue a un hospital en una zona rural que ella había financiado completamente. Ver a los médicos salvando vidas con equipos que nuestro dinero había proporcionado. Conocer a familias que habían recibido tratamiento gratuito. Fue una experiencia que cambió fundamentalmente nuestra perspectiva sobre lo que significaba ser rico. Esto es lo que mamá quería que entendiéramos, me dijo Alejandro, mientras ayudaba a un padre joven a llenar formularios para el tratamiento de su hijo. El dinero no es un premio que ganamos. Es una herramienta que se nos ha confiado para hacer el bien en el mundo. Solo un año después de nuestra reconciliación, establecimos oficialmente la Fundación Victoria Isabel, con Alejandro como director ejecutivo y yo como presidente de la junta. Alejandro había dejado su trabajo en la tienda de electrónica, pero mantenía su amistad con Mateo y los otros hombres que había conocido allí. De hecho, varios de ellos ahora trabajaban para nuestra fundación, usando sus experiencias de la vida real para identificar y ayudar a familias necesitadas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Me preguntó Alejandro durante la inauguración de nuestro 10º programa de becas. ¿Qué? Soy más feliz ahora, trabajando 14 horas al día para ayudar a otros, de lo que nunca fui cuando podía comprar cualquier cosa que quisiera. Mamá tenía razón. La verdadera felicidad proviene de saber que tu vida tiene un propósito más grande que tú mismo. Esa noche, mientras revisábamos solicitudes para nuestro nuevo programa de préstamos para pequeñas empresas dirigidas por padres trabajadores, reflexioné sobre el extraordinario viaje que habíamos vivido. Isabel había orquestado no solo la salvación del alma de su hijo, sino la completa transformación de nuestra familia en algo mucho más poderoso y significativo de lo que nunca habíamos sido. Papá, me dijo Alejandro mientras aprobábamos 50 nuevos préstamos. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? Miré a mi hijo, quien había pasado de ser un heredero egoísta y cruel, a convertirse en un hombre dedicado a cambiar el mundo, una familia a la vez. Pensé en Isabel, en su plan increíblemente complejo para salvarnos a todos, en su fe en que el amor y la sabiduría podían triunfar sobre la codicia y el egoísmo. Creo que tu madre sabía exactamente en lo que nos convertiríamos, respondí. Y creo que en este momento, donde quiera que esté, está sonriendo porque su plan no solo funcionó, sino que superó incluso sus expectativas más optimistas. Alejandro sonrió y continuó trabajando. Afuera, la ciudad dormía, ajena al hecho de que en esa modesta oficina, 2 hombres trabajaban hasta tarde en la noche, planeando cómo usar una fortuna para cambiar el mundo. No lo salvé con dinero, lo salvé enseñándole a salvarse a sí mismo. Y en el proceso, descubrimos que la verdadera riqueza nunca fue nuestra fortuna financiera, sino la infinita capacidad del corazón humano para transformar el dolor en compasión, el egoísmo en generosidad, y la pérdida en propósito. Y Isabel, mi querida Isabel, lo había sabido desde el principio. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme presionando el botón de me gusta. De esta manera puedo escribir muchas otras historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Realmente quiero saber tu opinión, así que escríbela aquí en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensan. Y cuéntame también desde dónde estás viendo esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete al canal Consejos de Papá. Hay muchas otras esperándote. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.